¿Alguna vez esas noches, cuando se iba la luz por ahí en tu casa, en tu rancho, te contaron alguna vez alguna historia paranormal, tu familia? Hoy vamos a contar historias de lo paranormal que son contadas por nuestra familia. Todos tenemos un tío, un papá, una mamá, que quizás le contaba a uno esos cuentos paranormales, o quizás algo que les sucedió a ellos mismos, como es mi caso. En este caso mío, les voy a contar unas pequeñas historias que es mi papá, en mis hermanos y en mí. Cosas extrañas que nos sucedieron. Empecemos por mi papá, el patriarca de la casa. Él nos cuenta la historia que cuando él se casó, se llevó a mi mamá, se la robó de un rancho como se acostumbraba en aquellos ayeres. Cuenta que se la llevó para el rancho donde nosotros vivimos. Mi abuelo, el papá de mi papá, eran pobres, como ya lo sabemos, en esas rancheradas eran todos pobres. Mi abuelito Julián le dio un cuarto para dormir, le dieron una taza, un plato y lo apartaron. Era un cuarto fuera de lo que era la casa principal, era en otro lado, pero era allí mismo, en ese mismo terreno. Cuenta mi papá que por las noches miraba una lumbre que se agrandecía y se achicaba. Todas las noches estuvo mirando eso junto con mi mamá. Ellos, al no saber qué era, le contaron a mi abuelo. Mi abuelo, al parecer, los mandó a la Ciudad de México. Le dijo a mi papá que se fuera a trabajar para allá, que buscara el rumbo, que buscara nuevos horizontes para poder tener algo de dinero para su familia que estaba formando. Así lo hizo mi papá, se fueron, y dice que al mes o 2 meses que vinieron para atrás de visita a donde está mi abuelo, esa casa ya no estaba. Esa casita o ese cuarto ya no estaba. Ahora lo que estaba en su lugar era pura tierra removida. A partir de allí, a mi abuelo se le empezó a ver dinero. Y es que muchos cuentan en sus historias, las personas de más para atrás, de antes, las personas, esos abuelos que nosotros teníamos, que allá en México, donde miraban una lumbre, pero era una lumbre, es con una flama azul, que es de dinero. Como ya había dinero, mi papá se quedó acá, ya en mi rancho, a vivir. Mi abuelo compró unos troques y empezó a darle trabajo a él. Le dio un troque de 12 toneladas para que pudiera echar viajes de lo que la gente ahí en el rancho necesitara. Pero mi papá empezó a tomar y a tomar. En ese transcurso de donde viene lo escalofriante, porque mi abuelo, allí de su casa, de donde él vivía, la casa principal, al costado como unos 500 metros tal vez, hizo una casa para mi papá y para mi mamá. Vivimos por mucho tiempo por allá en México, por Guándiro, en otros lados, pero nos fuimos para allá, para el rancho, en el año 79. En el año 79 llegamos para allá y era cuando mi papá tomaba mucho. Y en esa casa, ¿por qué les menciono la casa donde nosotros vivíamos? La casa donde vivíamos, adelantito estaba un cuartito que usaban para echar rastrojo, ya cuando el rastrojo son las matas de maíz ya secas o molido. Mi papá todo el tiempo, cuando llegaba borracho, peleaba dice que con una señora. Era una señora que él nada más le miraba la silueta, pero no le miraba los pies, y le hacía burla. En esa casita, en la pared, le hacía burla, y mi papá le aventaba piedras, y cuando salíamos nosotros, él estaba bien enojado y decía que esa vieja y que esa vieja. Y fue todo el tiempo que se le apareció a él. Una vez una tía mía, llevó una medalla de San Benito y dijo que iba a esperar a ver qué era y a preguntarle qué es lo que quería. Pero ese ente, ese fantasma, jamás volvió. Cuando estábamos todos ahí, que estaban todos los que estaban esperando, nunca apareció. Mas sin embargo, si mi papá otro día se volvió a poner borracho, era la misma historia. Y no solamente la veían muchas personas por ahí. Pasamos a la historia 2 de mis hermanos.
Mis hermanos tenían entre 10 y 11 años, creo, por ahí más o menos. Iban a ver Los Duques de Hazzard a otra casa de un amiguito porque nosotros no teníamos televisión. Y cuenta mi hermano que todo el tiempo se venían ellos por ahí a las 9, creo, empezaba a las 8 y terminaba a las 9. Pero al pasar allí por una calle rumbo a mi casa, está un terreno con una aula súper grande, como un garage grande, pero con sus 4 paredes, con todo. Y allí antes daban escuela. Entonces le llamábamos la escuela vieja. Cuentan mis hermanos que esa vez que pasaron por ahí, al pasar, ellos iban como si nadie platicando de los Duques de Hazzard, que los habían mirado y el episodio y bla, bla, bla. Iban bien a gusto, bien contentos. Y al pasar por allí, escucharon un ruido feo. Voltearon para el lado, volteó mi hermano, el más menor, y en la puerta de la escuela miró un chivo colgado que todavía bramaba. Al mirar esa imagen, dice mi hermano que él quiso correr y el otro hermano lo agarró de aquí. Lo agarró y le dijo que no corriera, que no tuviera miedo, porque los dos la escucharon, los dos miraron y justamente donde estaba solamente la puerta se alumbraba. Fue como lograron mirar. Mucha gente cuenta que allí espantaban. No sé qué en realidad haya sido lo que haya pasado en esa escuela. Yo no la creía, era escéptico, pero una vez mi abuelo me mandó a las 6 de la mañana a que le hablara a otros amigos, a otras personas. Yo tenía como unos 10 años ya para ese entonces. Me dijo que si no tenía miedo para ir a hablarles a unas personas para que fueran para moler. Nosotros teníamos tractor y mi abuelo tenía tractor y tenía el molino y él ocupaba de gente para que le echaran las mazorcas y empezar a moler, a desgranar. Le dije, no pasa nada, yo voy. Tenía que cruzar por esa escuela. Pero yo crucé, yo no iba pensando en nada. Cuando de repente, al pasar por allí, escucho un quejido muy fuerte como de un hombre. Volteé, la sangre se me bajó hasta los talones. Empecé a ponerme chinito y yo sí corrí. Corrí lo más que pude. Pero como más corría, más se escuchaba. Ese tiempo a las 6 de la mañana aún no amanecía. El sol todavía estaba pardeando. Yo de tanto miedo que me dio, no quise volver solo a mi casa. Fui y les dije a los compañeros y les dije que si ya se iban a ir y me dijeron que no, que iban a llegar hasta tales horas. Yo no quise quedarme, pero miré a una muchacha que fue a llevar el molino, allá le llamamos el molino, que llevan el nixtamal para hacer tortillas. Lo llevaron en la mañanitita y le dije a una de ellas que si podía irme con ella para atrás y ya le conté lo que pasó y me dijo, sí, vamos. Mis papás también lo han escuchado. Amigos, no sé si a ustedes les haya pasado alguna vez o tengan historias como esas que les acabo de contar entre su familia. Si es así, pónganmelo en los comentarios o díganme, yo quisiera escuchar sus historias y a la vez poderlas contar aquí en su canal. Si el video les ha gustado, aunque sea un poco, pues ayúdenme, denme el like, suscríbanse y denme el like, como les digo, o comenten para que YouTube me esté recomendando, porque YouTube ahorita no me recomienda, me está dejando solo. Entonces quisiera que me hicieran ese favor y pues ya saben que los quiero mucho y nos miramos
en otro video.